Araucanía, esta vez con el IPOM del Banco Central. Les habla Diego Benavente, director ejecutivo, para los que no me conocen, de Corpa Araucanía. Todos sean bienvenidos y bienvenidos a este informe de política monetaria correspondiente al mes de septiembre del presente año, organizada en conjunto entre el Banco Central de Chile y Corpa Araucanía. Entregamos nuestros agradecimientos al Banco Central por la generación de este importante espacio de difusión y en particular al gerente de la División de Política Monetaria, Elías Albagli, que nos acompaña y nos dará hoy día la presentación, y su participación y traslado a nuestra región de la Araucanía para detallarnos de primera fuente los alcances del más reciente informe de política monetaria. Asimismo, nuestro agradecimiento a Constanza Bartelli y Carolina Besa, que siempre han apoyado nuestros encuentros acá y nos han aportado siempre muy buenas presentaciones y charlas de consejeros y profesionales del Banco Central de Chile. Ellos son del Departamento de Asuntos Públicos del Banco Central. Muchas gracias, Constanza, está aquí presente con nosotros. Agradezco también a los socios colaboradores que ustedes pueden ver en pantalla detrás mío. Gracias a ellos podemos nosotros organizar este ciclo de encuentros. Ellos son el Banco de Chile, Cámara Chilena de la Construcción, Universidad de la Frontera, Arauco, CCU, CMPC, Aguas Araucanía, el Austral, Universidad Mayor, DREAMS y el Mercurio. A continuación, tengo el agrado de invitar a este escenario al gerente de la División de Política Monetaria, don Elías Albagli, y al vicerrector de Administración y Finanzas de la Universidad de la Frontera, don Jorge Petit-Breuil, quienes protagonizarán esta exposición. Don Jorge, don Elías, un aplauso para ellos. Don Jorge Petit-Breuil va a ser quien hará de moderador, facilitador hoy en día. Le agradecemos a nuestro socio colaborador Universidad de Frontera por facilitarnos el pase. Gracias, Jorge. Queda con la palabra. Muchas gracias, Diego. Muy buenos días a todos, a todas. Primero que todo, agradecer, ¿cierto?, a Corpa Araucanía por esta invitación. Saludar a Elías, gracias por acompañarnos en esta actividad. Realmente siempre son muy interesantes, muy buenas estas conversaciones, estos diálogos, y que sobre todo cuesta de pronto tener esta calidad de invitados en regiones. Así que siempre se agradece los esfuerzos de Corpa Araucanía y a todos quienes participan y se hacen convocados en estas actividades. Bueno, es un gusto saludarlos, como bien decía, reitero los saludos a nuestro invitado, Elías Albagli, del Banco Central. Básicamente la finalidad de esta presentación es que Elías nos pueda informar, explicar a toda nuestra comunidad regional sobre la evolución reciente y esperada de las más importantes variables económicas y sus consecuencias para la conducción de la política monetaria de nuestro país. Asimismo, nos va a exponer en el marco de análisis de mediano plazo, utilizado por el Consejo del Banco Central en la formulación de la política monetaria y las perspectivas de las condiciones financieras de la demanda agregada, la actividad y el empleo, entre otros antecedentes. Después de la presentación o durante, la idea es que ustedes puedan ir formulando algunas preguntas. Tienen unas libretas, ¿cierto? Dentro hay un papel. Así que eso después van a ser retiradas y podemos entonces ordenar para dejar espacio y generar alguna conversación y diálogo en este panel. Les presento un poco más a nuestro invitado, Elías Albagli, gerente de la División de Política Monetaria del Banco Central desde agosto del 2018. Anteriormente fue gerente de la División de Estudios y gerente de Modelación y Análisis Económico del mismo Banco Central. Ingeniero comercial y magíster en Economía Financiera de la Universidad Católica. Doctor PhD en Economía de la Universidad de Harvard. Con anterioridad se desempeñó como economista senior en la Gerencia de Investigación Económica y como analista económico de la gerencia. Ha sido profesor asistente de Economía y Finanzas en la Universidad de Southern California y ha ejercido como docente en distintas instituciones académicas. Cuenta con diversas publicaciones, capítulos de libros y documentos de trabajo sobre macroeconomía y mercados financieros. Anteriormente, en el marco de Universidad, también acompañó, ¿cierto?, Elías, y también nos va a acompañar hoy día en la tarde,
para dar una charla sobre límites planetarios de desarrollo económico, porque todavía la continúa dictando. Además, tuvimos una conversación previa, así que lo tenemos invitado para que se venga a la Araucanía mejor en un futuro. Vas a ser bienvenido. Bien, Elías, sin más, por favor, adelante con la presentación. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena noticia, sí, por fin. Por fin un IPOM fome. Eso es lo que yo decía y rezaba. Y fome, o sea, no fome, más o menos. Es fome porque no tiene muchos cambios las proyecciones y eso es buena noticia, ¿ya? Porque se están dando las cosas. Y quiero partir la presentación mostrándoles cuál es como el resumen de lo que ha pasado en los últimos 2 años. Y me gustaría como contar ese resumen con este gráfico que tiene la tasa del banco, la tasa de política monetaria, que está la tasa a la cual se prestan plata a los bancos de un día para otro, la tasa interbancaria. Entonces el banco le pone un objetivo a esa tasa interbancaria. Y así como se anclan las tasas en el sistema financiero. Entonces básicamente todas las tasas tienen que ser de ahí para arriba. Entonces así como se funciona la política monetaria en términos más prácticos. Pero no quiero hablarle de las cosas más prácticas de cómo funciona, sino que un poco de la lógica de por qué en los últimos 2 años el banco tuvo que subir la tasa de la manera más rápida que lo ha hecho desde que tenemos el marco de metas de inflación. O sea, desde los 90. No habíamos hecho esto nunca. No así de rápido. Llevar la tasa de lo que llamábamos el mínimo técnico que tuvimos durante la pandemia, que era 0,5%, hasta 11,25%. ¿Ya? Y por eso es que todos los créditos subieron, el costo de endeudamiento subió. Pero acá el mensaje principal, o uno de los primeros mensajes, es que esto era necesario. ¿Ya? Obviamente el banco es súper impopular cuando empieza a subir tasas, está todo incómodo, de todos lados te alegan, porque el remedio es súper malo, nadie se lo quiere tomar. Entonces cuando uno empieza a dar el remedio, como es tan malo, hay un cuestionamiento de si es necesario. ¿Es necesario el remedio? Pero la inflación no es tan alta todavía, además que todos los países tienen inflación alta, entonces capaz que no es por una cosa de nosotros. En el caso de Chile, esa discusión era un poco más sencilla, porque si contamos los retiros de pensiones que efectivamente se sacaron y las ayudas fiscales del IFE, entre mediados del 2020 y fines del 2021, los hogares chilenos recibieron como liquidez 30% del PIB de un año. Entonces, esa cantidad de plata jamás se había dado como respuesta a ninguna situación macroeconómica anterior, nunca. Es muy grande ese número. Entonces, cuando ese número es tan grande, no quedan dudas de que la inflación va a subir y que un gran componente, más allá de lo que esté pasando en otros países, tiene que ver con que 30% es 30%. 30% no es 6%, no es 2%, no es una discusión de si el gasto fiscal hace un poco más. Es 30%. Es un número que tiene un orden de magnitud mayor a lo que es usual. Entonces, cuando pasa eso, no cabe duda que hay que reaccionar. La duda era hasta cuándo hay que reaccionar. Y eso te lo van dando los datos, te lo va contando la inflación. Y la verdad es que la inflación empezó a subir y como que dejó atrás todos los pronósticos que teníamos nosotros, que tenía el mercado. Fue mucho más alta la inflación de lo que pensábamos. Y en parte porque la gente se gastó esa plata y se la gastó rápido. Y eso era una duda, no lo teníamos tan claro. Pero lo hizo. Y eso hizo subir la inflación hasta 14,1%, que fue el máximo que alcanzó en agosto del año pasado, o sea, un poquito más de un año. ¿Y qué pasa? Que eso es un problema, porque si la inflación uno no reacciona, se empieza a quedar metida en yo lo llamaría como en el inconsciente colectivo, ¿ya? En las expectativas de las personas, de todas las personas. Ya sea que trabajan en una empresa y tienen que tomar decisiones por la empresa, o trabajan y están preocupados de la capacidad adquisitiva de su sueldo, o son empresarios y están preocupados de los márgenes. Entonces, cada vez que uno se sienta a negociar un contrato y está pensando cómo lo negocio, ¿cierto? Ayer hablaba un poco de esto, ¿cierto? Bueno, si yo creo que las expectativas de inflación son 3%, porque siempre han sido 3% en promedio, bueno, 3% más algo. Pero si ya no, chuta, fue 14%. Bueno, el próximo año no va a ser 14, pero no va a ser 3. ¿Cuánto va a ser? 6, 8, 10, no sé. Entonces uno empieza a tomar decisiones pensando que la inflación va a ser alta. Y esas decisiones suben precios, suben costos de insumo,
y sube la inflación. Entonces tenemos como una profecía autocumplida. Y ese es el gran problema de la inflación, que empieza a generar una dinámica de profecías autocumplidas. Y por eso que uno tiene que dar el remedio apenas ve el primer indicio de la enfermedad. Porque si no, esta cuestión se queda pegada a la expectativa y bajarla después es muy costoso, muy, muy costoso. Y el banco lo hizo rápido. Llegamos a la tasa, esto fue en un periodo como de un año, subimos la tasa de 0,5 a 11,25, o sea, fue súper rápido. Y lo que eso ha logrado es que, y les voy a mostrar la presentación, ya, pero se le hago el resumen ahora. Como me imagino muchos de los que están acá lo han vivido, ¿cierto?, en el día a día de su trabajo. Lo que eso hizo fue enfriar el consumo de manera importante. El consumo empezó a contraerse, la actividad empezó a contraerse, el mercado laboral se empezó a enfriar. Y eso es parte del remedio, lamentablemente, o sea, porque eso es lo que causó la inflación. Los desbalances en un consumo que era insostenible, en un aumento de la actividad de 12% que tuvimos en 2021, que obviamente no es sostenible porque nuestro PIB potencial no es 12%. Ojalá, o sea, no está ni cerca de eso. Entonces, esas cosas no eran duraderas y tienen consecuencias. Y la consecuencia fue la alta-inflación. Y esta alza de tasa, y debo decirlo también, el ajuste fiscal. El ajuste fiscal fue importante porque en el año 2022 se volvió al balance fiscal en cosa de un año, no se demoró más. Se cumplió lo que se había prometido también en ese sentido. Y esas dos cosas como que le quitaron, empezaron como a ser más restrictivos la actividad económica y eso va empezando a reducir la inflación. También les voy a mostrar que esto, yo algo dije al principio de que muchos países tenían inflación alta. Y también les dije que subir la tasa es difícil, porque uno recibe muchas presiones de no hacerlo. Entonces, como las subidas de tasas están basadas en un análisis de cosas que todavía no han pasado, es difícil tomar una decisión dura por una cosa que uno cree que va a pasar, pero que todavía no ha pasado. Entonces, yo creo que esas consideraciones hicieron que en otros países, de hecho en muchos países, las tasas no subieron rápido. Y como no subieron rápido, el ciclo económico no hizo lo que estoy describiendo en Chile. La actividad no se ha contraído, el consumo no ha vuelto a sus niveles sostenibles, los mercados laborales no se han enfriado. Y por lo tanto la inflación se ha reducido, pero no se ha reducido tanto. Les voy a mostrar algunos gráficos. Y sobre todo la inflación, tenemos ahí bueno, sobre todo ahí voy a bajar. Sobre todo la inflación en la parte como más core, la parte de servicios, vamos a ver que no se ha reducido mucho. Y eso lo que ha provocado es que nosotros de ahora en adelante empezamos a bajar tasas, nosotros empezamos a bajar tasas en la RMM pasada, en julio. Y ahora ayer o anteayer bajamos de nuevo. Pero Chile es de los primeros países que están en una situación de poder empezar a bajar la tasa. Los otros países todavía no están ahí. Y como no están ahí, se está produciendo un diferencial de tasas. Que nosotros vamos para abajo con la tasa y los otros países no. Entonces eso además tiene consecuencias. Y la consecuencia que están seguros que ya anticipan, que es la que se ha visto el último mes, es que el tipo de cambio empieza a reaccionar y se empieza a depreciar. Porque, bueno, eso es una condición económica muy vieja, que si un país paga menos tasa en términos relativos, se le deprecia la moneda porque tiene que igualar los retornos esperados de los inversionistas. ¿Ya? Entonces eso solo se hace si el peso pierde valor y después se recupera valor en el tiempo. Y por eso que se nos depreció el tipo de cambio. Pero eso no quita, y eso es el mensaje que quiero dar acá, eso está considerado en las proyecciones que les voy a mostrar hoy día, y eso no quita, no impide que el banco baje la tasa como está pronosticado, y voy a terminar la presentación mostrándoles cuál es la estrategia política monetaria para adelante, que es bajar la tasa, seguir bajando la tasa. Y harto. O sea, es el término técnico de cuánto la vamos a bajar, es harto. La vamos a bajar, no sé, depende exactamente del escenario, pero es harto. O sea, en el escenario central, si se dan los supuestos, la tasa va a llegar más o menos como a 8%. A 7,75, 8%. O sea, es una buena baja todavía. Y para el próximo año, mediados de año, de nuevo, si sale el escenario central, la tasa debería andar ya en 6. Y para fin de año, 5, quizás un poco menos. O sea, vamos a tener una normalización monetaria en el próximo año. Ese es el plan de aquí. Obviamente eso depende de si la economía se mueve de acuerdo a lo que está anticipado o no. Pero dejen contarles un poquito ya más de detalle qué es lo que hemos visto en los últimos años. Y de hecho, la parte final de la presentación me gustaría hablar un poco de algunos datos de la región, porque ahora tenemos también PIB en alta frecuencia para las regiones de Chile. Entonces tenemos algunos de estos
mismos análisis para la región de la Araucanía. Entonces, déjeme partir con lo principal, que es el PIB, ¿ya? El Producto Interno Bruto de Chile. Entonces acá les puedo contar esta historia de la situación actual. No sé si ven acá el monito. Entonces aquí veníamos, esto es como la tendencia, Chile tiene una tendencia de crecimiento que no es muy rápido, que el PIB tendencial hoy día estimado es como 2,5. En esta época se estimaba que el crecimiento tendencial era un poco más alto, pero hemos ido ajustando a la baja eso. Acá vino el estallido social, un pequeño rebote, y acá viene el COVID. Y el COVID, bueno, ahora no queda duda mirando el gráfico, esto fue una recuperación en B corta, ¿cierto? Eso. Súper rápida, de hecho. Porque, bueno, vacuna, empiezan los estímulos, y los estímulos en realidad empiezan por acá, y la gente se empieza a gastar los estímulos. Entonces acá la línea roja muestra la demanda interna, y acá lo que está llevando el ritmo de este baile es el consumo. El consumo aumentó 20% en un año, el año 2021, 20%. Obviamente había caído el año pasado, entonces tiene unos efectos base, pero es 20%. Y el PIB aumentó también, pero menos. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? No lo voy a mostrar hoy día, pero se las cuento así intuitivamente nomás. Esa diferencia es la cuenta corriente. ¿Ya? Eso, ¿de dónde comprábamos los computadores y las zapatillas y las bicicletas? Y todos los durables, porque esto fue un boom de consumo durable impresionante. Los autos, ¿de dónde venían? Bueno, no lo hace Chile, en general, esas cosas. Los importamos. Entonces tuvimos un déficit de cuenta corriente súper grande. Básicamente sacamos activos que teníamos afuera, que eran los fondos de pensiones, trajimos la plata para acá y después fuimos y compramos bienes durables que se los compramos al resto del mundo. Entonces tuvimos un déficit de cuenta corriente. Pero eso, a medida que la tasa empieza a subir y el impulso fiscal se empieza a normalizar, acá vemos la contracción de la demanda interna, la contracción del PIB. Y acá quiero remarcar de que esa contracción era parte del plan, o sea, no fue como, pucha, la embarramos, que era una recesión. La recesión está escrita en el IPOM de hace un año. O sea, era lo que esperábamos que tenía que pasar para que la inflación bajara. Esto se ve con más claridad si miramos el consumo. ¿Ya? El consumo, en sus principales componentes, el consumo privado es la línea como más gruesa. Fíjense que el consumo también aquí aumentó, este es el aumento del 20% que yo les decía del año 2022, y a partir de principios del 2022 en adelante, el año 2021 creció el 20%, y a partir del 2022 en adelante vemos que acá está el consumo en niveles, ya no es tasa de crecimiento porque eso enreda un poco, esto es niveles simplemente, el consumo de cada trimestre. Y fíjense que a principios del 2022, que es como por acá, empieza a contraerse. Y las otras líneas lo que muestran son los componentes del consumo. Entonces, la componente más importante son esto que llamamos como habitual, que son los bienes no durables y servicios, que son esta línea verde y la azul. Fíjense que el azul el servicios se demoró mucho más en recuperarse. Esto porque estamos en la pandemia. Entonces, la pandemia no era muy intensiva en contacto personal, los servicios quedaron rezagados. Y la gente se gastó mucho más la plata en durables. Fíjense el durable que es la roja, cómo salta aquí. Estas son todas las teles, los computadores, los autos. Bueno, este es el crecimiento. De hecho, esto creció, no sé, 30 y tanto por ciento, fue una cuestión enorme. Y por lo tanto, cuando empieza el ajuste y empieza la política monetaria a subir y empieza el gasto fiscal a normalizarse, bueno, lo que sube tiene que bajar, ¿ya? Y lo que más sube, más tiene que bajar. Entonces, los bienes durables empiezan a contraerse, acá se ve la contracción fuerte del comercio. Y fíjense que el servicio que estaba muy rezagado, se había abierto un gap enorme entre el consumo de bienes y servicios, el servicio se empieza a recuperar. El servicio se siguió recuperando, el último dato está como medio plano, pero eso contrasta muy fuerte con las tremendas caídas que ha tenido los bienes durables. Acá quiero resaltar, bueno, esta es toda la historia, nosotros, este fue el IPOM de junio, este puntito de acá, y este es el IPOM de ahora. Estamos hablando, este es como la única noticia en el margen. ¿Qué pasó? Cuando empezó el año y tuvimos los datos del primer trimestre, mostró una caída del consumo que fue grande, que fue más grande de la que pensábamos. Y estuvo concentrada en durables. Miren la tremenda caída acá, ese pedazo acá. Entonces acá hicimos una proyección de que el consumo se iba a mantener, o sea que iba a dejar de caer. Y eso lo sabíamos por los microdatos que tenemos. Y ya les voy a hablar un poquito más de los microdatos en otra lámina. Porque los microdatos te dan información de alta frecuencia, lo que está pasando en la economía ahora, no lo que pasó hace 3 meses atrás,
que es lo que nos dicen las cuentas nacionales, que vienen rezagadas. Y eso fue lo que ocurrió. Efectivamente, el consumo se estabilizó. ¿Ya? De hecho, les voy a mostrar que para adelante ya no esperamos más caídas. No esperamos más caídas ni en el PIB ni en el consumo. Las caídas ya terminaron. ¿Ya? En términos de niveles. O sea, bueno, esa es la idea, por lo menos. Si no pasa eso, habrá que hacer otra cosa, pero esa es la proyección. Esto tiene su contraparte en el mercado laboral. El mercado laboral, acá estamos mostrando la participación, que es la línea verde, y la tasa de desempleo. Y fíjense, la tasa de desempleo que está en torno a 7, en torno a su promedio de los últimos 20 años, se pega un alza grande en el COVID, pero también baja más o menos rápido cuando se empieza a recuperar la economía, después tiene otro bajón acá rápido. Este es como toda la parte del boom, ¿cierto?, de consumo. Y acá teníamos, y esta participación, fíjense que se recupera un poquito, pero a esta altura, que es el 2022, todavía tenemos una participación que está lejos de volver a los niveles usuales. ¿Ya? Esto era toda la escasez de oferta de trabajo, ¿ya? Que tenía que ver con la pandemia, tenía que ver con cuidado de enfermos, tenía que ver con que gente había cambiado sectores, tenía que ver con que la gente había recibido un montón de liquidez también. ¿Ya? Si hay que decir las cosas como son, eso es también un factor que influye. Y la tasa de desempleo se mantiene baja, pero a medida que la economía se empieza a enfriar, como les mostré en los gráficos anteriores, la gente empieza a salir a buscar también más empleo, o sea, se recupera incluso un poquito más la participación, que todavía está lejos de este número, y la tasa de desempleo empieza a subir. No lo puse acá, pero tenemos un gráfico de avisos laborales por Internet, que también muestra una dinámica similar. Entonces me imagino que ustedes también lo vieron en carne propia, en distintas empresas, que era muy difícil contratar gente. Y estaban muy altos los avisos laborales. Pero cuando empieza a pasar el tiempo y esa situación empieza a cambiar. Hoy día los avisos laborales han caído bastante, entonces la demanda por trabajo por parte de la empresa se ha normalizado, yo diría. No está como estaba, no sé, pues hace un año y medio atrás. Y por otro lado, la oferta de trabajo, o sea, la oferta de trabajo por parte de los hogares ha subido. Entonces, de nuevo, un mercado laboral que es coherente con el ciclo que les mostré recién. Inversión. La inversión en esta historia también tuvo una dinámica similar, aunque menos exagerada. La inversión en el fondo tuvo una gran caída durante el COVID, el estallido social, el COVID, y después tuvo como una recuperación, pero no como que a los niveles previos. Entonces la inversión no tuvo un comportamiento tan estrafalario como el del consumo. Y de hecho la inversión, después de recuperarse ahí, ha venido cayendo, lleva cayendo harto rato. Y esto lamentablemente es porque la política monetaria tiende a actuar con más fuerza donde es más intensivo los bienes de capital. ¿Ya? Y la inversión, o sea, ¿para qué hablar de emergencia de la construcción? O sea, cuando se aplica la política monetaria, eso es contractivo para todos los sectores, pero es contractivo para algunos sectores más que otros. En particular, todo lo que es inversión y sobre todo obras civiles, construcción, eso se ve muy afectado por las tasas y eso también es lo que se resintió con esta recuperación. ¿Ya? En el margen, déjenme contar la noticia en el margen, lo que subimos el último trimestre, digamos, la inversión sí sorprendió un poquito. Ya el consumo, yo les dije, no sorprendió prácticamente nada, pero la inversión sí. La inversión está más dinámica en el margen de lo que pensábamos. No es un dinamismo, de nuevo, demasiado grande, pero es algo que igual se nota en las cifras. Y está concentrado en la parte transable. O sea, se está importando bastante más maquinaria y equipo. Esto les muestro de inmediato información complementaria que tenemos, que es el catastro de la Corporación de Bienes de Capital, la CBC. Y aquí en las barritas que se ven poco, es lo que era el catastro del primer trimestre, para cada uno de los años. Para que tengan una idea, en lo que está en el catastro son todos los proyectos de más de 5 millones de dólares que ya han pasado aprobación ambiental, o sea, que están como listos que están ya en desarrollo, en el fondo. Y esos proyectos están planificados. Entonces, una empresa minera puede tener ciertas inversiones para el 2022, para el 2023, 2024. Fíjense que siempre va cayendo, pero no es porque esperemos que la inversión va a caer por 5 años, sino que porque esos son los proyectos que están aprobados. O sea, a medida que pasa el tiempo se empiezan a aprobar más proyectos para el 2024, entonces esto crece. O sea, a medida que pasa el tiempo esto naturalmente crece, porque se aprueban más cosas, ¿no? Pero así se veía el mono el trimestre pasado, y las barras como sólidas que se ven de manera más nítida, es el último catastro. Y fíjense que el último catastro revisó como 5 billones de dólares al alza. Es una revisión importante. De hecho, no son 5, son 9. 9 billones de dólares en total. ¿Ya? Eso es harto lata, es como
3% del PIB. ¿Ya? Es significativo de un trimestre a otro, una revisión de 3% del PIB en el catastro es una revisión grande. Entonces, ahora, no todas las revisiones para el próximo año, entonces la inversión de este año, digamos, del 23-24, sube un poco, pero tenemos revisiones fuertes, fíjense, para el 2025 y 2026. También el 24, algo el 23. ¿Qué es lo que está empujando esto? También está separado el gráfico en lo que es inversión minera y no minera. La minera es la rojita. Tenemos un aumento importante, fíjense, la barra roja, de la inversión minera, sobre todo acá en el 2025 tenemos un tremendo aumento. Esto es la entrada de nuevos proyectos, pero también tenemos inversión en el sector energético. Todo lo que son las energías renovables, que ya hace un rato vienen sorprendiendo al alza, que es una muy buena noticia, y probablemente eso no es tan cíclico. Eso tiene mucho que ver con una tendencia de que Chile está empezando a explotar una ventaja comparativa que tiene, que es la generación de energía de fuentes renovables. Entonces, estos son todos los equipos y todas las inversiones que se están haciendo detrás de eso, o que se están planificando hacer más bien, porque este es un catastro como de intenciones. ¿Ya? Esos son como datos más duros de lo que ha hecho la actividad, la demanda y algunas encuestas que se le hacen de planes. Otra información que es muy importante para predecir cosas para el futuro es cómo están los fundamentos detrás del consumo y detrás de la inversión. Yo ya le mostré uno de los fundamentos del consumo, que es el mercado laboral. Quiero mostrarle ahora otro fundamento que tiene que ver con cómo la gente y también las empresas perciben que está el entorno. Y esto es lo que medimos con los indicadores de percepción. El IMSE es el indicador de percepciones de la empresa. Acá estoy sacando el sector minero. Entonces, son todos los sectores de la economía menos minería. Y fíjense que acá, claro, cuando tuvimos el boom entre 2021 y 2022, esto subió fuerte, pero después empezó a caer con la contracción económica, la incertidumbre que había en el país también. Y ahora como que se ha estabilizado. Ya llegan a estos niveles rebotando por ahí un buen rato. No hemos tenido mayores cambios acá, pero lo importante es que no hemos tenido un mayor deterioro de las expectativas. Y estas son las expectativas de los consumidores, el IPEC. Y el IPEC también cuenta una historia similar, pero esto se mantiene en niveles más bajos, bastante pesimistas. Pero acá sí que se ve durante el año un repunte un poquito más marcado. Entonces los consumidores efectivamente tenían expectativas muy pesimistas, pero en el margen, en los últimos 2 trimestres, yo diría, sí se ve una mejora en la percepción de los consumidores. Entonces esto es importante porque, lo que les dije antes, y se los voy a mostrar más explícito en las proyecciones, nosotros ahora estamos proyectando que la economía empiece a crecer. El PIB tiene que empezar a crecer en niveles a partir de este trimestre que estamos parados. O sea, cuando termine y nos lleguen los datos de la cuenta nacional del tercer trimestre, el crecimiento en niveles del PIB debiera ser positivo, y de acá para adelante positivo. Y lo mismo para el consumo. ¿Ya? Entonces es importante, si estos indicadores estuvieran cayéndose, bueno, no calza la historia. Entonces tiene que calzar la historia, y en esta dimensión calza la historia. Déjenme mostrarle otra dimensión que también es importante, y es cómo hay un recuadro del IPOM. Los recuadros son cortitos del IPOM, son como media página, así que es más fácil leérselo. Y lo que hace este recuadro es describir cómo el proceso de bajas de tasa del banco, la que ya ha bajado, y también sobre todo lo que se espera, porque hay una curva de mercado que anticipa lo que va a hacer el banco, y esa curva tiene bajas bien significativas. Una vez que el mercado empieza a tener esos precios financieros, se empiezan a traspasar esas rebajas de tasa de TPM a las tasas que enfrentan las empresas. Entonces acá eso es lo que estoy graficando. Estoy graficando las tasas a las cuales se endeudan las empresas en distintos momentos del tiempo. Y está separado por categoría de empresas. Entonces estas son las menos riesgosas, la categoría A1 a 3, A4, A5 a 6, B, y después estas son empresas generalmente más chicas, más riesgosas, que están en la categoría que llamamos grupal. Entonces fíjense que en general, obviamente mientras más riesgo, la tasa que te cobran es más alta. Y eso se va reduciendo. Esto es simplemente tendencia de tasas mundiales, ¿ya? Todo el periodo de bajas tasas que se vivió en el mundo y en Chile. Y acá viene la pandemia, bajan más las tasas todavía, se empiezan a aprobar esos programas especiales donde el Banco Central le daba liquidez a los bancos comerciales, condicional a que los bancos le prestaran esa plata a las empresas. Ya, la llamada FSIC, no sé si se acuerdan de eso. Y eso empieza a resultar y se le empieza a aumentar el crédito a las empresas. Esto no es un gráfico de crédito, esto es un gráfico de tasas. Pero lo que muestra este gráfico interesante es que se empieza a comprimir la diferencia de tasas, fíjense. Sobre todo esta cartera grupal, que son las empresas más chicas y más riesgosas,
empieza a parecerse harto el cobro de ella al resto de las empresas. Acá, miren, fíjense, casi igual a la categoría que viene un poquito más arriba. Y en el ciclo, bueno, acá ven la alza, obviamente suben todas las tasas. Y fíjense que acá hay dos mensajes. Uno, que en la punta ya se están viendo las rebajas de tasa. Obviamente son incipientes, no son tan notorias, pero ya son más bajas. Y el año que viene ahora en curso, o sea, si me invitan el próximo año, voy a contar, ojalá, que vamos por acá abajo. ¿Ya? Ojalá. Y también se han mantenido relativamente acotados las diferencias de tasa que se le cobran a la empresa por distintos riesgos. Entonces, esa como que, esa compresión como que parece ir a ser una cosa más persistente, al menos. Pero el mensaje principal de acá es que las empresas también están viendo ya en la práctica menores costos de financiamiento, aunque son todavía costos no mucho menores, pero ya se ve el comienzo de esas menores tasas. Bueno, ¿qué es lo que ha logrado esta alza de tasa a medida que contrae la actividad y contrae la demanda? Todo el propósito de hacer eso, con todo el dolor que implica, es que pase esto, ¿ya? Y es que la inflación baje. Entonces la inflación llegó a estar en 14%, aquí está, 14%, es el IPC total, la línea azul. En parte eso fue, bueno, eso le pasó a todo el mundo, los volátiles. Acuérdense que acá están los aumentos del precio del petróleo, después viene la guerra, ¿cierto? La guerra sube el precio de los alimentos también, de otros componentes de la energía, el gas natural, qué sé yo. Pero en lo grueso esto es que 30% del PIB, ¿ya? Eso son los impulsos fiscales y de pensiones. Acá podemos ver el IPC subyacente, que excluye los volátiles, que sube más lento, pero después cuando viene el proceso de baja, empieza a actuar la política monetaria, también hay un elemento importante que se reduce la incertidumbre del país a partir del plebiscito de septiembre. Esto no es una opinión, es importante que lo diga, ¿ya? No es que esté opinando eso, sino que tenemos series financieras que sugieren eso. Uno puede medirlo de distintas maneras, en tasa, en bolsa, en tipo cambio, con modelos estructurales, y lo que te muestran es, bueno, y además hay indicadores de incertidumbre que le preguntan a la gente respecto a incertidumbre. Y lo que muestran todos esos indicadores es que hay un cambio muy marcado a partir de septiembre, y el riesgo país de Chile baja de manera bien significativa. ¿Y eso qué pasó? Nos llevó el tipo de cambio de 1.000 pesos, de 1.050 pesos, que fue el máximo que alcanzó, a 800 pesos a principio de año. Entonces, eso es una apreciación de 20% del tipo de cambio. O sea, obviamente es un factor importante en que baje la inflación, pero no es el único. Está la demanda que se está contrayendo, el consumo que cayó. Entonces, este gráfico, que es lo que muestra, la inflación viene a la baja, ha bajado de 14% a 6,5% en un espacio de, yo diría, es como un año más o menos, como 11 meses. Y la inflación subyacente, que excluye los volátiles, ha bajado, pero algo más lento, ¿ya? Porque también, así como los volátiles, esta línea roja contribuyó al alza, también eso es lo que más ha contribuido a la baja. Dejen contarle un poco también de cómo las empresas están percibiendo este proceso. Esta es una encuesta que hace el banco, que se llama, esta es la EDEPRO, ¿no? Déjame ver. Esta es la EDEPRO. Sí, es una encuesta nueva. El timing fue bueno, en el sentido de que la estábamos planeando desde el 2019 más o menos, y uno cuando planea la encuesta tiene que hacerle una prueba, que hacer un piloto, y tiene que contratar obviamente una empresa que la haga, que la vaya a tomar a campo, y empieza la encuesta justo cuando empieza a subir la inflación, ¿ya? Y es una encuesta que se le pregunta a las empresas, pero no se le pregunta solamente qué inflación espera usted, esa es una de las preguntas que tiene, pero se le pregunta cuáles son los determinantes, no sé, dólar, costos laborales, costos de insumos, demanda, lo que sea, falta de stock, de inventario. ¿Qué es lo que está haciendo que usted cambie sus precios? ¿Y cómo cree que esas variables van a evolucionar al futuro? Es una encuesta que tiene un montón de información. No tiene mucho tiempo para atrás, porque empezó justo en 2021, pero ya tiene un par de años. Y fíjense lo que, como les decía, acá empieza a tomarse la encuesta y obviamente agarra estos niveles elevados. Estos son los factores que inciden en los costos de las empresas. Entonces, el precio del dólar, obviamente, era lo que más incidía. Este era como el dólar en... No estaba en lucas todavía, pero cerca. Es un dólar en 900 y tanto, no sé, un dólar alto. Empieza a bajar esto. Fíjense cómo bajó con la bajada del tipo de cambio a 800 pesos. Ahora seguramente esta línea va a subir, ahora que el tipo de cambio es más depreciado. Pero disponibilidad de insumos, esto también era muy importante y ha caído mucho. O sea, hoy día hay disponibilidad de insumos. Esto refleja que, bueno, en parte hay menos demanda. Entonces, cuando hay menos demanda y uno quiere comprar insumos, bueno, como en general la gente está vendiendo menos insumos, hay más disponibilidad de insumos. Además, no tenemos los cuellos de botella de transporte internacionales que teníamos antes. Entonces, varias cosas que han mejorado. Y esta variable que son los costos. Los costos es como
medida que incluye como todo. Y también ha ido bajando. Entonces, en el fondo, esto es buena noticia porque lo que estamos viendo en inflación también es una cosa que las empresas perciben y nos describen cómo va evolucionando su perspectiva respecto a esto. Ahora, esto es lo que las empresas creen, opinan, proyectan. Estos son, en el fondo, palabras o respuestas verbales a una encuesta. ¿Ya? Estos son microdatos. Chile es el único país en el mundo que tiene estos datos, que son todos los datos de transacciones de las empresas. Para que se queden tranquilos, está todo inominado, ¿ya? Si no, no podríamos tener estos datos. ¿Ya? Así que no tenemos idea qué empresas son. Pero sabemos que hay una empresa que está en el rubro de la construcción, que no sabemos quién es, pero tiene transacciones, y esas transacciones, como se muestran en la boleta electrónica, uno puede, no es tan fácil porque la gente anota lo que está comprando o vendiendo, le cambia el nombre a las cosas. No siempre la Coca-Cola se llama Coca-Cola, ¿ya? O no es Coca-Cola, pero una botella a veces se escribe una B, a veces una botella. Entonces hay que hacer un proceso para poder fijar cuáles son los bienes o servicios que se están transando. Una vez que uno hace ese proceso, puede ver el cambio de precios por categoría de bien o servicio. Y lo que muestra esto, no sé si se cortó, no, está. Lo que muestra esto es cómo ha evolucionado la frecuencia de precios que se suben. O sea, todos los meses uno mide esto y hay algunos bienes que suben de precio y otros bienes que bajan de precio, o servicios que suben o que bajan. Entonces esto es, ¿qué porcentaje de los bienes o servicios está subiendo? Esa línea roja. Y esto es qué porcentaje de los bienes y servicios va bajando. Entonces estos tiempos normales, en general, suben más que los que bajan, porque la inflación es positiva, es 3% en promedio. Entonces los precios tienen una pequeña tendencia al alza, eso es normal. Pero acá viene el periodo inflacionario, fíjense. La frecuencia de precios que suben se eleva, o sea, más del doble. Y la frecuencia de precios que bajan, bueno, se reduce. No cambia tanto, pero se reduce igual un poco. Y fíjense lo que ha pasado en el último año. En el último año, y estos son datos duros, no son opiniones. Esto es efectivamente lo que están haciendo las empresas con los precios. Los precios, la frecuencia de precios que suben ha caído y se volvió a lo normal. Y la frecuencia de precios que bajan también subió. Perdón, esto cayó y esto subió. O sea, esto es como verifica lo que estamos viendo por el lado de la inflación. Estamos viendo que las empresas efectivamente han cambiado su comportamiento y ahora es más frecuente que bajen los precios y mucho menos frecuente que los suban. Entonces, esto también es importante porque cuando uno mira el IPC nomás, el IPC es lo que tratamos de achuntarle, ¿cierto? Eso es la mejor medida de inflación a nivel del país. Pero el IPC igual puede tener ruido. De un mes a otro salió, no sé, subió, qué sé yo, pasaje turístico o, no sé, uno necesita un par de meses para entender tendencia. Y un IPC en sí puede ser ruidoso. De hecho, el próximo IPC sale mañana. ¿Ya? Entonces se puede ser ruidoso, esperemos que no. Por eso que uno necesita también esta información complementaria que te dice de alguna manera los fundamentos detrás de ese IPC hacen sentido con toda esta narrativa. ¿Ya? O sea, las empresas han tenido un cambio de comportamiento bien significativo. Y eso está en lo que ellas opinan en una encuesta y lo que hacen los precios concretamente. Déjenme ir avanzando para tener tiempo más para las preguntas. La inflación en el mundo también ha bajado, porque hay cosas comunes que nos están pasando a todos los países. Las cadenas de suministro se normalizaron para todo el mundo, se bajaron los costos de transporte. El precio de los alimentos también bajaron respecto a los máximos que tuvieron después de la invasión. Entonces eso también afecta positivamente a todo el mundo. Entonces hay un efecto como un poco mecánico y común en la inflación, que está bajando la inflación en todos los países. Eso está concentrado en la inflación volátil. También en la inflación de bienes, porque por lo que decía, los costos de transporte han bajado, se ha normalizado la cadena de suministros, los costos de los bienes han bajado. Pero si uno quiere ver cómo la influencia que está ejerciendo el dinamismo de la economía, de cada economía específicamente, es mejor mirar lo que pasa en los componentes más core de la inflación, que saca las cosas volátiles, incluso en esas volátiles, sacar un poco los bienes y fijarse lo que está pasando en servicios. Y fíjense que en servicios, acá estoy graficando no Chile, pero economías emergentes como un todo, subió harto la inflación de servicios, pero está bajando la inflación de servicios. Y fíjense que la economía desarrollada, que es la línea verde, la inflación de servicios subió y en el margen se está acelerando. Entonces, este pedacito de acá es lo que tiene vuelto loco a los mercados financieros en este momento. Esto y China, ya vamos a hablar de China al final. Porque esto no es bueno.
sea, la inflación en Estados Unidos ha bajado. ¿Pero por qué no baja esa? ¿Por qué no baja la inflación de servicios? Porque esa es la más pegote de todas las inflaciones. Esa inflación es súper persistente. Si esa no te está bajando, no es buena señal. Y la razón es la que está en el gráfico que sigue, que es los mercados laborales. Miren el desempleo en Estados Unidos, 3,8%. Esa cuestión es, bueno, de hecho subió un poquito en la última medida, pero está como en los mínimos históricos. En la eurozona por una cosa estructural tiene más desempleo que Estados Unidos en general, pero también está en los mínimos históricos. Si uno mira el consumo en Estados Unidos, en la zona euro, sigue creciendo el consumo. El consumo nunca tuvo el ajuste que les mostré yo para Chile. Entonces, esa es la razón por la cual la inflación de servicios no está bajando en esos países. Y eso es lo que tiene preocupado a la Reserva Federal y tiene preocupado a la Christine Lagarde en el Banco Central Europeo y tiene, yo creo que un poquito más que preocupado, al gobernador del Bank of England, que la inflación le sube y los servicios para qué hablar. Y es porque no, el ajuste macro que yo les mostré, que nosotros hicimos acá, no lo han hecho ellos todavía. Porque subieron las tasas más, lo voy a mostrar en el siguiente gráfico. Estas son las tasas de política monetaria en los distintos países. Entonces, veamos Estados Unidos. Estados Unidos tiene una... estamos todos en la mínima, ¿cierto? Y acá empieza a subir América Latina. América Latina, de hecho, empieza antes que nosotros. Acá está Brasil, básicamente. Brasil fue el país en Latinoamérica que empezó a subir tasas antes que nosotros porque ellos empezaron con la inflación mucho antes. Porque a ellos los estímulos fiscales no les llegaron a fines del 2020, sino que les llegaron a principios del 2020. Entonces, el ciclo se adelantó incluso un poco más. Pero después viene Chile. Chile es el segundo país en América Latina a empezar a subir tasas rápido. Pero fíjense Estados Unidos. Estados Unidos se demora más o menos, nosotros empezamos en julio y empezaron en marzo del año siguiente. Y con alzas chiquititas. Ahí se empezaron a agrandar un poco. ¿Y la zona euro para qué hablar? La zona euro tiene una tasa política monetaria negativa. Se te castigan por tener reserva en el Banco Central. Y fíjense ahí cómo sube la tasa, pero más rezagado todavía que Estados Unidos. Y la inflación en la zona euro hoy día está mucho más alta que en Estados Unidos. Entonces, en el fondo, este atraso que les estoy mostrando de tasa tiene consecuencias importantes. Y la consecuencia es que el ciclo económico en esos países no se ha normalizado. Y por lo tanto, si bien han bajado las presiones inflacionarias, esas presiones inflacionarias son más bien ligadas a las cosas comunes que le están pasando a todos. Y no a las cosas idiosincráticas de ese país. ¿Ya? Porque en esos países todavía los mercados laborales están muy... con poco espacio, digamos. O sea, están muy apretados. ¿Ya? El crecimiento de los salarios es alto, etc. Ahora, ¿qué pasa? Que como las tasas de política monetaria han divergido, nosotros estamos bajando acá. En Latinoamérica, el único que empezó a bajar es Brasil, pero bajó menos. De hecho, no sé por qué no está actualizado acá, hay una pequeña baja en ese grafiquito. Nosotros hemos acumulado alzas más grandes, pero el resto del mundo no ha bajado tasas todavía. Entonces, eso importa para el tipo de cambio. Porque a medida que el Banco Central empieza a comunicar de que efectivamente el proceso de bajas va a empezar, y de hecho hemos comunicado en las dos últimas reuniones de política monetaria que las bajas van a ser incluso más pronunciadas de lo que pensábamos antes. O sea, hemos dado noticia de política. No solamente se ha bajado la tasa, porque eso la gente lo espera, sino que la hemos bajado más. En la RPM Julio la bajamos un poquito más de lo que esperaba el mercado y eso le dio noticia al mercado. Y ahora la bajamos como de acuerdo a lo que esperaba el mercado. ¿Ya? Pero en el fondo, esas noticias contrastan con las noticias que están dando los otros países, que ven los datos de inflación en el margen y están más preocupados, no menos. Entonces ellos dicen, chuta, parece que la tasa la va a tener que tener alta más rato, capaz que hasta que tengamos que subirla de nuevo. En Estados Unidos todavía es posible que la FED tenga que subir tasas de nuevo, y el Banco Central Europeo también. Y si no la suben, la van a dejar a los niveles que está por harto rato. Entonces esas noticias, que en unos países van para un lado, y en Chile y en Brasil que se van para otro lado, lo que hace es que el tipo de cambio en Chile, el tipo de cambio en estos países de Latinoamérica que están bajando tasas, el tipo de cambio se ha depreciado. ¿Ya? Se nos fue de 800 pesos a 870 que está ahora. Ahora, esos 70 pesos no son solamente por esto. Esos 70 pesos, yo les digo al ojo más o menos, deben ser unos 20, 30 pesos por esto que estoy conversándole. Y el resto es por China, por la incertidumbre que hay en China. ¿Ya? Eso no, porque afecta perspectiva del cobre, afecta perspectiva de comercio mundial, Chile está expuesto a eso obviamente, entonces, no solamente Chile, varios países, y eso eleva el tipo de cambio, que es lo que está mostrado acá. Déjenme terminar con las proyecciones. Yo les partí diciendo el IPOM es medio fome, ¿ya? Es medio fome porque no tiene muchos cambios. Tenemos un crecimiento para este año que es prácticamente igual al que pensábamos antes, solamente que el rango es un poco más chico. Y lo que esperamos es que este año la economía va a crecer entre menos 0,5 y 0. O sea, todavía estamos esperando una recesión para el año.
Pero eso es por la primera parte del año, eso quería ser bien claro. Porque si uno mira los PIB trimestrales de acá para adelante, quiero reforzar este punto. Chile ya tiene que empezar a crecer a partir de este trimestre. El PIB debería empezar a crecer. El PIB no minero, sacando minería, también debería empezar a crecer. El consumo también debería empezar a crecer a partir de ese trimestre. Eso es lo que está implícito en las proyecciones que tenemos. Y el 2024-2025 la tasa de crecimiento acá un poco más baja que la del potencial, ya el 2025 es la tasa de crecimiento potencial. Esto no tiene cambios, es idéntico a lo que proyectábamos en junio. Bueno, la implicancia de esto es que la proyección de inflación es esta. Estábamos acá al 14,1, aquí estamos en torno al 6,5 y esperamos que la inflación llegue a 3% al segundo semestre del próximo año. O sea, como en un año más o menos. Quizás un año y un par de meses, pero no sé, ya es difícil. Estos pronósticos más de un año son... voy a andar contando cuentos. Es difícil, ¿ya? Ahora, la gracia del pronóstico no es tanto chuntarle, porque eso es re difícil. Es que sea un estimador insesgado. No sé si algunas tuvieron pesadillas con un ramo de estadística, donde el profesor les decía eso. Un estadístico insesgado. ¿Qué quiere decir eso? Una proyección insesgada es que tenemos la misma probabilidad de equivocarnos para arriba que para abajo. ¿Ya? Entonces, esto es nuestra mejor estimación. Y lo importante es que la estimación de mercado está como idéntica. O sea, el mercado también tiene esa expectativa. No solamente que el banco diga, mira, vamos a bajar la inflación, que nuestra pega baja la inflación, y nuestra proyección es que la vamos a bajar luego. Si nadie nos cree eso, estamos en problema. Pero el mercado tiene exactamente las mismas proyecciones. Entonces, el año debería terminar con el IPC en 4,3%, el IPC total, y mediados de año, o yo diría como entre el tercer trimestre del próximo año probablemente, la inflación debería estar en 3%. La inflación subyacente, que saca las partes volátiles, va a estar un poco más alta todavía. Esa esperamos que converja empezando el 2024. ¿No? También tenemos en el IPOM detalles de los componentes más importantes del PIB, el consumo y la inversión. El consumo esperamos algo muy parecido a lo que esperábamos antes, una contracción en torno a 5% para este año. Pero de nuevo, eso remarco, ese 5% de contracción ya ocurrió. Ese mínimo ya lo alcanzamos. De acá para adelante es para arriba, ¿no? Pero obviamente por esos efectos base de principio de año, el consumo del año entero va a ser 5% más bajo del año pasado. Pero es con una trayectoria ascendente desde ahora. Y para los próximos años esto no, o sea, tenemos crecimientos moderados del consumo en torno a 2%. La inversión va un poco más rezagada. La inversión sí tenemos un pequeño ajuste al alza. Yo les mostraba que teníamos buenas noticias en el catastro, que las menores tasas de interés están pasando el costo del crédito, que las expectativas se mantienen en niveles, bueno, no han empeorado, que el riesgo país ha mejorado significativamente, hay menos incertidumbre en el país. Y eso probablemente es lo que explica la mejora del catastro, y nosotros lo estamos incorporando con mejores proyecciones de inversión. No son mucho mejores, son un poquito mejores, ¿no? Muy cortito, para el mundo esperamos un impulso parecido. Esperamos que el crecimiento del mundo como un todo sea parecido a lo que anticipábamos antes, pero con cambio de composición. Tenemos Estados Unidos con más dinamismo, porque ha mostrado más dinamismo al principio de año, la eurozona con un poquito más de dinamismo para este año, y China con menos dinamismo. Ya todos están ajustando a la baja el crecimiento de China. Ya, pero cuando uno suma y resta, el impulso de nuestros socios comerciales queda parecido. Este es el escenario central. Obviamente hay escenarios alternativos y los voy a mencionar en esta lámina. Entonces, esta es la última lámina. Tengo algunos datos de la región también, pero no sé cómo andamos de tiempo. Déjenme contarles, esta lámina es bien importante. El Banco Central de Chile también comunica la estrategia política monetaria futura. Ya, no todos los bancos hacen esto, es una discusión que hay en los bancos, si es bueno o no es tan bueno hacer esto. Yo siento que a nosotros nos solucionó un problema grande, que era que, bueno, si uno hace predicciones de inflación, porque nuestro marco está basado en las predicciones de inflación que hacemos, no está basado en la inflación de hoy día. Porque la inflación de hoy día claramente no es 3%. Nuestro marco está basado en que la proyección de inflación a 2 años tiene que ser 3, siempre. Y si nosotros hacemos proyecciones, es difícil no acompañar esas proyecciones de la principal herramienta para cumplir esas proyecciones, que es la tasa. Obviamente, fíjense que no es una línea, hay varios como elementos en este gráfico, se los voy a explicar. Porque bueno, no sabemos cómo viene el futuro. El futuro pueden pasar distintas cosas. Entonces nosotros lo que graficamos acá, el Consejo lo que quiere comunicar con esto es
un rango razonable de cosas que pueden pasar el próximo 2 años. ¿Ya? Y ese rango razonable, déjenme partir como por el medio, que va como por acá. ¿Ya? Ese es como más o menos el escenario central. O sea, de acuerdo, lo que creemos más probable. Yo recién les dije que es difícil achuntarle al escenario macro, sobre todo lo que va a pasar en un año más. Entonces pueden pasar cosas que hagan que la inflación converja más rápido. Por ejemplo, hay algún problema en China y hay una caída de ánimo generalizada, caída de comercio, caen los commodities. Bueno, la inflación va a empezar a caer más rápido. Y si la inflación cae más rápido y está cayendo la actividad más allá de lo que esperábamos nosotros, el Consejo va a bajar la tasa. O sea, ¿qué duda cabe de eso? Yo creo ninguna. Y eso es lo que está en la parte baja del corredor. Eso es una tasa que baja más rápido incluso de lo que teníamos en el escenario central. También puede ser que el mundo vaya por otro lado, que lo de China se mantenga contenido, que no, como que el gobierno chino sea capaz de llevar el problema, se alarga obviamente, pero no queda ninguna embarrada muy grande. Y en Estados Unidos el consumo, el mercado laboral sigue dinámico, los commodities empiezan a agarrar fuerza y las presiones inflacionarias se mantienen por más tiempo. Si eso ocurre y eso empieza a afectar nuestra convergencia en inflación, puede que el Consejo tenga que... Igual fíjense que el corredor tiene bajas, da lo mismo lo que pase, casi. En todos los escenarios que están acá tiene bajas, pero tiene bajas que son menos rápidas. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Lo que está acá en el escenario central, este gráfico se puede bajar de la página y uno puede hacer los cálculos, pero se lo resumo. Para fin de año lo que tiene este corredor en la parte como del medio es una tasa de política monetaria llegando a 8%, en torno a 8%. ¿Ya? Bien, me voy a saltar estas reflexiones, déjenme mostrar un par de cosas de la región de Araucanía que creo que son interesantes. Esto también viene en los microdatos, ¿ya? Porque el problema de hacer PIB en las regiones es que la mayoría de las empresas grandes, aunque tienen actividad en las regiones, dan como domicilio comercial Santiago. Entonces, ¿cómo uno asigna la actividad a las regiones? La podemos asignar porque la base de datos tiene machado empresas con trabajadores. Todo es anónimo, no sabemos qué empresas son ni qué trabajadores son, pero sabemos dónde esos trabajadores viven. Entonces una empresa que está incorporada en Santiago, que tiene el 30% de su fuerza laboral en Antofagasta, el 20% en Valparaíso, el 15% no sé, en otra región, bueno, más o menos tendrá la actividad dividida de esa manera. Entonces, aplicando eso, nosotros podemos construir PIB regional. Eso es algo relativamente reciente, que empezó creo hace un año, un poquito más. Y entonces tenemos PIB regional trimestral, porque antes el PIB regional, perdón, acá la serie va para atrás, pero si ustedes han tenido otros presentadores del IPOM, esto no se lo han mostrado nunca, se lo aseguro. Porque esto, la serie la podemos construir para atrás ahora, pero el año 2015 no teníamos esta serie. ¿Ya? Y bueno, da lo mismo los detalles microdatos, igual me pareció interesante mencionarlo. Fíjense que el ciclo de la Araucanía y el país es idéntico. Esto no es verdad para todas las regiones, pero es verdad para esta región. O sea, la caída es calcada, fíjense el alza igual. Acá hay una pequeña alza adicional del PIB, pero después la caída igual. Mire cómo estamos en la punta, estamos idénticos. Ese es el PIB total. Si yo separamos el PIB por sectores, entonces acá tengo algunos sectores, industria, bienes, resto de bienes, comercio, servicios, se ven algunas tendencias parecidas. Todo lo que son comercio tuvo este boom grande y después ha tenido la caída más pronunciada de todas, igual que el país. Servicio, por otro lado, tuvo esta caída grande de la pandemia, una recuperación más lenta, pero en el margen servicio es lo que está dando más dinamismo, porque se ha ajustado menos. Y industria no tuvo este comportamiento tan excesivo durante el boom y ha tenido una contracción, pero también más moderada. Acá esta presentación va a quedar disponible, la pueden ver después, ¿ya? Pero les resumo. Estos son los datos. Esto está todo hecho con los microdatos que yo les comentaba. Pero esto está complementado con el informe de percepciones de negocio, que es una encuesta que se le hace a las empresas de todo el país y se divide por zona. Esto no es la Araucanía solamente, es la macrozona sur. La Araucanía es parte de la macrozona sur. Y estos son lo que nos dicen las empresas en esa encuesta. Por ejemplo, la mayoría de las empresas entrevistadas reportaba que el desempeño se seguía ralentizando, que es lo que coherente con lo que está pasando en el agregado, en línea, pero esa desaceleración es más o menos lo que esperaban. ¿Qué es lo que ha sido más afectado? El comercio automotriz y el retail. Siguen relatando una caída de ventas, pero luego de un 2022 que tenía niveles realmente excepcionales, que no se iban a repetir. La agroindustria y el sector ganadero dan cuenta de un desempeño que se mantiene relativamente favorable, aunque con precios mucho menores que hace un año.
porque los precios obviamente de los alimentos han bajado. La construcción, especialmente ligada a obras públicas, se vuelve a percibir como uno de los sectores más debilitados. Eso es lo que yo les decía, que lamentablemente la inversión y sobre todo la parte de construcción es lo más sensible al ciclo tasa, y bueno, así es la vida nomás, no hay mucho que hacer. Si uno tiene una herramienta que es la tasa política monetaria, y lamentablemente es el sector que siempre se ve más afectado. Y eso es súper transversal en las regiones. Tenemos también el consumo del total del país y la región de la Araucanía. Fíjense que también es bien calcado, o sea, es prácticamente lo mismo que pasó con el PIB, solo que en niveles mucho más altos. Estas variaciones son, mire, 30 y tantos % de crecimiento. ¿Ya? Pero muy parecido a lo que pasó en la Araucanía. De nuevo, esto es la Araucanía, y esto es lo que dice el informe de versiones de negocio de la macro zona sur, que es un poco más amplio. La caída de las ventas del retail había superado lo esperado. De acuerdo a los entrevistados, consumidores están priorizando el consumo de bienes esenciales. Varios de los consultados mencionan reducciones de precios en los últimos meses, ¿ya? Ahí está la inflación bajando, como forma de estimular la venta. Eso es lo que yo le mostraba de la frecuencia de precios que bajan, que ahora esa frecuencia es más alta, hay más empresas bajando precios, es lo que dicen en la encuesta también. Y finalmente, el ciclo laboral de la Araucanía también es similar. Tenemos un desempleo que es menor, algo menor en la punta, pero en general es un ciclo parecido. Y acá están los avisos laborales, que no se los había mostrado antes. ¿Con qué tanta intensidad las empresas están buscando trabajadores? Y lo tenemos también para la Araucanía. O sea, está para el nivel nacional y para la Araucanía. Y fíjense que también la región de la Araucanía incluso tuvo un ciclo más pronunciado. O sea, los avisos laborales subieron más que en el país, y por lo tanto la caída también ha sido más pronunciada. Pero fíjense que esto ya está incluso por debajo de los promedios. O sea, los avisos laborales, lo que es la demanda por trabajo, está bien enfriada. ¿Ya? Por eso también hemos tenido el ajuste que hemos tenido en los salarios reales de los últimos 2 años, etc. Pero mensaje, en general, que me sorprendió un poco, yo no había visto el detalle de la región antes de venir, se parece un montón a la del país. Así que, bueno, ojalá que sea útil, y esta información, o sea, la presentación va a quedar a disposición para si la quieren revisar. Eso. Gracias. Muchas gracias, Elías. Gracias. Bien, muchas gracias, Elías, por esta muy interesante presentación. Bueno, escenarios que de buena primera parecen ser optimistas, como tú dices, un hipón medio fome, pero eso es bueno. Creo que ya llevamos varios años donde tomar decisiones de proyecciones no ha sido para nada fácil. Las incertidumbres siempre complican, nos hacen retardar la inversión, nos empiezan a generar algunos estados de ánimo en territorios como por ejemplo la Araucanía, que pareciera que esto no va mejorando. Así que estas son buenas noticias. Y creo que son buenas noticias, y también lo conversábamos con Elías ayer, porque en nuestro país hay una característica bien interesante. El Banco Central sí tiene credibilidad. O sea, esta representación del Estado, que tenemos pocas expresiones del Estado en nuestro país, y el Banco Central es una de ellas. Y claro, si efectivamente el sector privado, las empresas no le creen a estas proyecciones, no pasa mucho, digamos, en lo que vaya a ocurrir. Hay varias preguntas, Elías. Varias apuntan más o menos a lo mismo, y que en definitiva tú lo has presentado, pero quizás si pudieses profundizar, porque son muchas las variables que están en juego. Estos son análisis bastante sistémicos. Explicaste, ¿cierto?, que un 30% de los efectos de la inflación en los momentos más críticos se deben a estos instrumentos, retiros, IFE, etcétera. Pero lógicamente también hay muchas variables que son internacionales, pero también otras cuestiones nacionales. O sea, 2019 un estallido social, estas discusiones constituyentes, que no es entrar en la discusión de la ideología política, pero son procesos que obviamente nuevamente van generando inestabilidades de cómo vienen los comportamientos en el futuro. Entonces, por ejemplo, el tema con China, que acá aparece una pregunta, o más bien si nuestro principal socio es China, entra, ¿cierto?, en estas caídas, no solo no vamos a crecer, sino que estaremos peor. Pregunta, ¿cierto?, Eduardo González, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pero también aparecen otras preguntas en relación a qué deberíamos estar monitoreando para que estas proyecciones,
que ojalá se cumplan, o sea, poder llegar a inflaciones mucho más bajas este final de año, del orden de 4,3%, próximo año 3%, como tú dices, bueno, es lo que hay que alcanzar. Pero ¿qué deberíamos estar mirando? Deberíamos estar mirando muy encima a China, deberíamos estar mirando si la guerra se profundiza, deberíamos estar mirando las estrategias de Estados Unidos, deberíamos estar mirando los resultados de un resultado de un segundo proceso constituyente. ¿Dónde deberíamos profundizar entonces en estos análisis para que estas proyecciones pudiesen ser mucho más certeras? Ya. Primero, déjeme responder lo de China. Al final no les mostré ese gráfico que tenía de China. Creo que lo había dejado para el anexo. Pero, China tiene un problema estructural que se está sobreimponiendo con problemas cíclicos. Y eso está poniendo a la economía china y a la economía mundial en un punto de riesgo importante. El problema estructural que tiene China es que en el fondo es la acumulación de respuestas cíclicas que hizo en los últimos 20 años. Cada vez que había un problema, cada vez que había una ralentización del crecimiento, el estímulo que daba China no era tanto en política monetaria, era más bien construir. Construir puentes, construir trenes, construir edificios, construir ciudades. En muchas de esas ciudades, en muchos de esos departamentos vive gente. Lamentablemente en muchos de esos departamentos no vive nadie. Hay una foto ahí en la portada del Economist que sale un departamento que se los tomó completamente la naturaleza y están llenos de... Las plantas crecen por dentro, están abandonados en el fondo. Son departamentos que nunca se vendieron, tan nuevos, y parece como una escena de una película de ciencia ficción donde no están los seres humanos y la naturaleza se toma los edificios. O sea, y hay muchos puentes que cruzan, pero la gente no lo usa porque era un impulso fiscal. Entonces está bien cuando eso tiene ciertos niveles más acotados y China va creciendo todavía y le queda un techo por crecer, no tiene grande impacto. Pero después de 20 años de hacer eso, te empieza a acumular una fragilidad. Ya, porque cuando ya tienes muchas viviendas que la gente no está ocupando y la ha comprado para inversión, y te empiezas a dar cuenta que en realidad no era tan buena idea porque sobran los departamentos, o en ciudades enteras, o sea, está totalmente mal planificado la cantidad de departamentos respecto a las personas, te empieza a costar vender. Y la construcción en China, igual que yo creo que en este país y muchos otros, funciona con la famosa bicicleta, que en el fondo yo pago los costos de la obra que estoy construyendo con la plata que me llega de la obra que estoy vendiendo ahora. No con la plata que me pasó esa persona hace un año a la casa. Tengo la bicicleta. Y esa bicicleta lamentablemente se echa a perder o deja de funcionar cuando se me cortan las ventas. Cuando se me cortan las ventas, no solamente que se desacelera el negocio, sino que ¿cómo hago para construir las cosas que vendí hace un año? Entonces lo que está pasando en China es que no solamente hay un exceso de oferta de construcción. La gente que pagó por sus casas, porque eso es diferente de Chile, los chinos sí que pagan el contado, es mucho más común, están esperando su casa o su departamento y no se los van a dar. O sea, Evergrande, que es la empresa más grande de esto, ya quebró. De hecho, declaró quiebra hace como un par de semanas en Estados Unidos. Primero no pagó los bonos, ahora declaró quiebra. El problema es que la segunda empresa más grande le está pasando lo mismo. Y no sé, para la cuarta empresa más grande, no se ve bien. Porque están todas tienen el mismo modelo de negocio, obviamente se compiten entre ellas. Entonces, esa es la vulnerabilidad como más estructural de China, que tiene varias facetas, ¿ya? Una es que, como diablos vamos a pagar esta cuestión, no tiene la exposición de crisis financiera que tienen otros lugares, por lo que yo les decía, que esta deuda no se la deben a un banco como Lehman Brothers, que después quiebra Lehman Brothers, que fue en 2008. Esta plata se la deben a los consumidores chinos, porque los hogares chinos pagaron la casa y no la han entregado a la casa. Al menos la mitad de la deuda de esta empresa es con los consumidores chinos, con los hogares chinos que pagaron el contado, ni siquiera con los bancos, con los consumidores chinos. La otra mitad es con bancos, con otros, ¿ya? Esa es una de las debilidades. ¿Qué es lo que ha provocado eso? Y ahora nos vamos a la parte cíclica. Ha provocado que, primero, están bajando los precios de las casas.
El precio de las casas de los máximos que llegaron, dependiendo del tipo de ciudad que uno mire, ha caído desde 14% para abajo. O sea, la ciudad donde menos ha caído esto es 14%. 14% del precio de la casa. Entonces, esto afecta no solamente a la gente que no le han pasado la casa, afecta a todos los que tienen una casa, que cayó 14% el precio. Entonces eso no, obviamente te afecta tu riqueza. Es la principal riqueza que tenemos, cualquier ciudadano que tenga una casa propia, esa probablemente es su principal fuente de riqueza, es su principal activo. Los chinos ciertamente es así. Y ha caído 14% el precio. Entonces, ¿qué pasa? Que la confianza de los consumidores chinos está por el suelo. Está tan por el suelo que el gobierno chino decidió dejar de publicar el indicador de confianza hace un mes. Así que, ahora vamos a tener un poco menos de información de la economía china de lo que teníamos antes. ¿Ya? Entonces, eso no se ve bien, obviamente. El otro factor cíclico que está pegando acá es que China, obviamente, en términos internacionales, su ventaja comparativa es que produce cosas. Se compra commodities, arma cuestiones, ¿cierto? Y, produce, tiene una industria manufacturera y la exporta. Y yo le mostré acá lo que pasaba con el consumo durable de Chile. El consumo de bienes durables se ha ido a piso. Pero eso no solamente en Chile, eso pasa en todo el mundo. Entonces, todo este boom de comercio que tuvimos, porque era lo único que la gente podía consumir en la pandemia, implicó que China fue de los primeros países que se recuperó la pandemia, porque muchas de esas cosas las venden los chinos. Pero ahora la gente está dejando de comprar esas cosas. El consumo de bienes durables se ha contraído en todo el mundo y ha empezado a equipararse y subió el de servicio. La gente ahora va a cortarse más el pelo, pero sobre todo más a restaurantes y qué sé yo, conciertos y cosas que no podía hacer antes, pero ahora las puede hacer. Entonces eso también cíclicamente ha afectado a China. Entonces China tiene el problema del consumo interno, que es cíclico, pero por estas razones fundamentales que les decía del sector inmobiliario. Tiene la parte cíclica mundial, que el comercio mundial de bienes está más débil, entonces hay menos demanda por las cosas que hace China, y eso le está pegando sobre una base de una debilidad estructural, que es que tiene este tremendo hoyo en el sector inmobiliario, y si este país no fuera, digamos, el régimen autoritario que es hoy día, y que el gobierno, bueno, tiene manga ancha de hacer lo que quiera en política económica, financiera, etc., esto probablemente ya habría implosionado. Otro país que tuviera esta situación estaría en una crisis financiera, seguro. Pero China no es cualquier país, pues China. Entonces, la gran pregunta acá es si China va a salir jugando de esto y va a tener un crecimiento lento en los próximos años, pero no va a implosionar. O si este problema es tan grande que en realidad incluso con un régimen como el chino no lo pueden manejar. No hay ninguna garantía, si los chinos son efectivos para muchas cosas, pero no son magos. Entonces, te pasan cosas complicadas y no tenés cómo manejarlas y se te van de las manos. Esa también es una posibilidad. Entonces, esa posibilidad a mí es la que me preocupa más, porque la posibilidad de que crezca menos ya está un poco incorporada a las proyecciones. Ahora, puede que sea menos que eso también. Lo clave acá es que esto no pasa a ser una crisis de mayor envergadura, que empiece a afectar las bolsas y empiece a afectar la estabilidad financiera, qué sé yo, de otro país que no sabíamos, nos dimos cuenta recién que había un banco que le había prestado no sé cuánta plata a la cuarta inmobiliaria china y que así nos dimos cuenta, así como en marzo, ¿se acuerdan que en marzo pasaron hartas cosas en la banca de Estados Unidos? Que nadie tenía idea, que había un banco que le había ido súper bien, pero de repente perdió un montón de plata y hubo una corrida bancaria. Bueno, esas cosas escondidas siempre están. Uno no sabe, entonces de repente puede ser que un banco delante de la mano diga, oye, sabes que en realidad tengo un tremendo problema y tengo que reconocerlo, y es que le presté plata a una empresa china y bueno, no me está pagando y hay que reconocerlo. Entonces puede haber una corrida contra ese banco. Eso puede pasar, ¿ya? Pero esperemos que no, eso no es lo que están en las proyecciones, al menos. Pero ahora, dado que dije proyecciones, déjame contar la segunda parte, que tiene que ver con cómo uno hace un seguimiento de proyecciones y... A ver, obviamente uno trata de achuntar las proyecciones de las cosas que está proyectando, esa es la pega. Pero es muy difícil achuntarle. Entonces, lo importante acá no es tanto que tu pronóstico a 2 años sea certero a 2 años, sería ideal. Pero es que pasan tantas cosas en 2 años, lo que estaba hablando recién, China se nos cambia un poco y estas proyecciones van a cambiar. Lo importante es que uno haga un seguimiento rápido. Y cuando ese cambio se produce, no te des cuenta 3 meses más tarde. Esa pega es mucho más importante que tener una proyección certera. Además, es la única parte de la pega que uno tiene cierto margen de acción. Porque el otro margen de acción uno hace lo mejor que puede para proyectar. De repente pasó algo en un banco en Estados Unidos y se fue a las pailas toda la proyección. Bueno, ¿qué se puede esperar si uno no tiene la bola de cristal? Lo importante es que uno se dé cuenta rápido
de que esas cosas están pasando. Entonces, yo hablé algo de los microdatos, creo que, y quiero basar mi respuesta un poco en eso. A ver, nosotros estamos en una situación, en términos como mundiales, que hay una especie de crisis de confianza en el análisis de los bancos centrales. Porque yo les mostré que varios bancos centrales empezaron tarde. De hecho, el Banco de Inglaterra tiene un proceso ahora de reevaluar toda su modelación, los procesos de información. Trajeron al ex gobernador de la Fed, Ben Bernanke, no sé si se acuerdan de él, que está asesorando al Bank of England para que hagan un cambio completo del análisis que hacen. Nosotros hemos vivido un proceso un poco distinto, porque en los últimos años hemos accedido a estos microdatos. Entonces ahora tenemos mucha más información en tiempo real de lo que pasa en la economía. Y esto no es importante para predecir el IPC. Nosotros tenemos una proyección del IPC de mañana, y esa proyección está basada en microdatos. Entonces es una buena proyección, pero ese no es el valor de los microdatos. Porque que adelantarla en una semana la proyección, de eso no sirve para nada. Lo que sirve los microdatos es que te dan profundidad de análisis. Yo acá les mostré los costos de crédito por categoría de empresa. Eso no está en las cuentas nacionales, no es un dato que uno vaya y te lo dé la CMF. O sea, no era información pública hasta hace un ratito. Y lo que estamos haciendo nosotros ahora es que accedemos a microdatos de crédito. Entonces sabemos exactamente cuánto le está costando un crédito a una empresa específica. No sabemos qué empresa es porque está innominado, si no, no podríamos tener los datos. Pero sabemos que es una empresa que está categorizada de riesgo A2. Listo, entonces va a la categoría 2, este es el costo del crédito, sacamos un promedio de todas las empresas que tienen categoría 2 y este es el costo promedio del crédito para el mes de marzo del año pasado de una empresa que está en esa categoría. Entonces tener esa riqueza de microdatos te permite un análisis que es mucho más como profundo. No es que sea más rápido, es más profundo. Entonces eso te permite, cuando uno hace proyecciones y tiene que tomar un juicio, porque las proyecciones vienen de modelos y los modelos son como unas cajas negras. Entonces uno tiene que hacer juicios. Y esos juicios en gran parte ahora se basan en datos que son mucho más certeros y mucho más profundos. Entonces yo creo que ahí tenemos una ventaja. Perfecto. Gracias, Elías. Bueno, varios de los presentes estuvieron hace unas semanas atrás, tuvimos la visita del ministro Marcel a propósito de todas las propuestas, reforma tributaria, este pacto tributario, nuevo pacto tributario. Y acá, bueno, una pregunta, Jorge Peña de APYME Chile, hace una pregunta en esta relación, digamos. ¿Cómo afectaría en la inflación si aumentan los impuestos al ser aprobado el pacto fiscal que tiene, ¿cierto?, este actual gobierno? ¿Es un factor que se considera? ¿Lo han analizado? Nosotros, a ver, tratamos de no referirnos obviamente a la política pública, en términos de si es buena o mala, si se podría diseñar mejor o peor. Esa es una conversación que nunca nos vamos a meter nosotros. Pero obviamente para las proyecciones económicas es importante saber cómo viene el impulso fiscal, porque si no las proyecciones pueden estar totalmente equivocadas. O sea, si no tuvieran ese 30% del PIB que yo les decía que se dio en estímulos fiscales, si uno no incorpora eso a las proyecciones claramente van a estar equivocadas, van a estar sesgadas. Si uno tiene que incorporar esas cosas. Ahora, para incorporar esas cosas uno tiene que tener algo más de detalle de lo que se va a hacer. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el pacto fiscal? No hay un pacto fiscal todavía. No sabemos cuál es el pacto fiscal. Entonces el pacto fiscal no está en estas proyecciones. Porque ¿qué pondríamos? No tengo idea cuál va a ser el pacto fiscal, ni cuándo va a ocurrir. En la práctica común es que nosotros ponemos en las proyecciones lo que está legislado o lo que es inminente que se va a legislar. Si no es inminente que se va a legislar, no está legislado todavía, lo que hacemos es tratamos de incorporarlo en los escenarios alternativos, que de hecho yo les mostré ese corredor de tasas, ¿se acuerdan que tenía como bordes? Durante el año 2021 y 2022, esos bordes frecuentemente estaban motivados por supuestos distintos del gasto fiscal. Porque el fisco decía, mira, voy a gastar tanto, pero hemos visto que habían presiones, entonces nosotros teníamos escenarios donde el fisco gastaba más, aunque no estuviera aprobado. Y a veces esas cosas se daban. Entonces sí lo tenemos en los escenarios como alternativos. Ahora, en estos escenarios que yo mostré, para ser bien directo acá, no tenemos el pacto fiscal. Y yo creo que una de las razones por las que no lo tenemos es que si uno tiene un pacto fiscal donde sube los impuestos y esos impuestos van a financiar mayor gasto, el efecto macro neto de esa cuestión no es obvio. Porque si yo digo, mira, el gobierno se va a endeudar y le va a tirar 30% del PIB a la economía, bueno, no fue exactamente lo que hizo, porque los IFE no eran 30%, pero no sé, 10% en IFE,
eso es súper estimulante para la economía. Porque no hay una contraparte mayor de impuestos. Es solamente el gasto. Pero si tú das más gasto y al mismo tiempo lo estás financiando con impuestos, no es que sea neutro necesariamente, pero hay que analizarlo. Va a depender qué impuestos son, si impuestos son muy distorsionadores o no tan distorsionadores. Importa en qué se va a gastar ese gasto. Si se gastan pensiones, la gente, la propensión marginal a consumir las pensiones es 1. La gente consume obviamente todo lo que le dan, porque son las pensiones. Pero si es una transferencia fiscal en la forma de un bono que se le hace a la ciudadanía en general, bueno, la propensión marginal a gastar eso no es 1, no sé, 0,5, depende de cómo se distribuya. Entonces, todos esos detalles uno requiere saber, bueno, justamente más detalles para hacer una proyección. Pero en esta proyección eso no está. Perfecto. Bueno, hay varias preguntas, vamos a tratar de sintetizar un poco. Bueno, hay después un café donde también puedes seguir conversando. Pero hay una pregunta que también, bueno, sabemos que tu tema también tiene que ver con la sustentabilidad. Y aquí hay una pregunta relacionada al cambio climático de Fernando Pizarro. Bueno, en definitiva, ¿cómo enfrentar y cuáles son las estrategias para enfrentar el cambio climático? Por un lado, en la lógica del consumo, pero aquí también le agrego, Chile hoy día está teniendo una oportunidad desde la lógica energética, que el hidrógeno verde, que el tema del litio. ¿Cómo se ven esas proyecciones de manera positiva? ¿Todavía es una apuesta o hay cuestiones más concretas en las proyecciones? Estas proyecciones no tienen nada de cambio climático, todavía. Lo que tenemos pero en el banco tenemos una agenda muy activa, pero desafortunadamente es muy reciente también, respecto de cómo modelar esta cuestión, de cómo entender los efectos. Entonces déjame contar como un poco como de manera más intuitiva y general cómo estamos empezando a analizar esos temas. El cambio climático, y no solamente el cambio climático, el cambio climático es una dimensión planetaria, pero hay varias. O sea, la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas por el cambio de uso de suelo, por ejemplo, es otra que para Chile yo creo que es igual o más importante, de hecho. Pero en el fondo, degradación ambiental en general, que podemos incluir cambio climático, tiene impactos físicos, que nosotros ya los estamos viviendo. Y como en Chile en particular los vivimos de manera fuerte, son muy pocos los chilenos que dudan de que el cambio climático es verdad. Porque el desierto avanza, no sé si son 15 o 20 kilómetros al año. Esa es una buena estadística. El desierto avanza 20 kilómetros al año. Entonces todos los chilenos vemos eso. Todos nos acordamos que cuando 20 años atrás, 30 años atrás, llovía todos los inviernos, todos los días en Santiago. Era normal, día por medio, y hoy día no llueve nunca. Excepto cuando está el fenómeno del Niño ahora, que por eso ha llovido más este invierno. Entonces eso para los chilenos es evidente. Y para muchas islas en el Caribe es evidente porque literalmente están con el agua hasta el cuello. Entonces esos daños físicos en general van a jugar un rol negativo para la gran mayoría de las economías. Y para nosotros van a jugar un rol negativo sin duda. Son los daños físicos, que se expresan en que la sequía no es una cosa de un ciclo, es una tendencia que solamente va a empeorar. La pregunta es si va a empeorar mucho más o solo un poco más. El nivel del mar va a subir, y nosotros somos un país costero. Eso tiene implicancia en la agricultura, tiene implicancia en el real estate, todas las casas que están en la playa. Bueno, ojalá que estén un poco más lejos, porque el nivel del mar va a subir. Entonces, los daños físicos son negativos para los países en general, para nosotros sin duda van a ser negativos. La conversación es qué tan negativo y para qué sectores, y qué tanto pueden hacer ciertos sectores para adaptarse a eso y mitigar los daños físicos. Entonces eso es como alguna de las preguntas que nos estamos haciendo en esta agenda. Después hay otro tema que tiene que ver con los impactos de la transición, porque obviamente nos está pasando esto y los seres humanos reaccionamos, y eso implica cosas. Implica primero que van a haber cambios en la legislación. O sea, Chile tiene un commitment de ser carbono neutral en 2050, que es un commitment que la gran mayoría de los países tiene hoy día. Pero no hemos empezado todavía en ese camino, en el sentido de que no tenemos todavía aprobadas legislaciones que son más concretas para que eso ocurra. Por ejemplo, un impuesto al carbono, que es la política que hay que tener, obviamente, para que esa cuestión funcione. Si no, son puras buenas ideas o buenas intenciones. Eso todavía no ha ocurrido en Chile. Puede que ocurra, eso no, obviamente no depende del Banco Central, pero es una variable que la están implementando en muchos países. Entonces es razonable pensar que se puede también discutir acá. Y eso son mayores impuestos. Pero son mayores impuestos no así nomás, son mayores impuestos a la emisión de CO2 o a la destrucción de medio ambiente, depende de cómo se pongan los impuestos. Y el objetivo de esos impuestos es generar cambios en el comportamiento.
Entonces las empresas también se van a adaptar a esos impuestos para no pagarlo. Ese es todo el objetivo de los impuestos, que son correctivos. Entonces también depende cómo las empresas se adapten a eso, cuánto le va a subir los costos. Y después hay otro elemento asociado que va un poco más a tu pregunta, quizás, que tiene que ver con otro aspecto de la transición, que es cómo cambian las tendencias mundiales de mercado. Y acá Chile, gracias, afortunadamente, tenemos una ventaja comparativa que es impresionante. Yo creo que no hay otro país en el mundo que tenga una ventaja comparativa nuestra, o muy poco. Entonces, después de la charla pueden meterse a Google y buscar Solar Radiation Map y vean el mapa de radiación solar en el mundo. ¿Con qué intensidad le pega el sol en promedio a distintas partes del mundo? Y el mapa tiene unos colores, y mientras más rojo o más oscuro se pone eso, más radiación solar hay. Y ese mapa tiene un punto negro, que está en el desierto de Atacama. El que le sigue es un punto más naranjito, que está en China. Y después hay uno en África. O sea, el desierto de Atacama, objetivamente hablando, son mediciones no chilenas, digamos, internacionales. El desierto de Atacama es el lugar del mundo donde más radiación solar hay. Además, Chile es un país costero, ¿cierto? No me acuerdo en qué latitud parte, pero quería saber eso, pero abarca buena parte del hemisferio sur, Chile, no completamente, pero buena parte. Y eso quiere decir que estamos expuestos a los principales sistemas de circulación de viento. Hay 3 sistemas que van para el norte del Ecuador y para el sur del Ecuador, que son simétricos. Y nosotros los agarramos prácticamente todos. Entonces eso quiere decir que a la costa chilena nunca le va a faltar viento. Eso no es verdad para otros países, países que están en orientación como horizontal en el mapa, por ejemplo. Bueno, podéis estar justo en el sistema de circulación del viento, o te puede tocar lo que los marineros llaman los doldrums, que cuando te quedas sin viento y se moría la tripulación porque no había viento. Está en la mitad del océano y no hay viento. Si tú estás en un país así, que no tiene mucha radiación solar, que no tiene corrientes de viento, ¿de dónde vas a sacar energía? Nosotros estamos en la situación opuesta. Tenemos la mayor concentración solar de energía y tenemos una exposición completa a los sistemas de circulación de viento. Y eso hace que podamos generar energía de distintas maneras. Además tenemos olas, o sea, ahí tenemos de todo para generarla. Y la buena noticia acá, yo creo que esto quizá lo puedo ligar a un mensaje que dio la presidenta ayer en el Senado, que tiene que ver con la capacidad de crecimiento de la economía. Porque hasta ahora hablé de pura cosa que suena como negativa, los daños físicos que son negativos, los impuestos que obviamente no es que en el neto son negativos para el crecimiento, pero este cambio, como esta tendencia, le va a pegar de manera distinta a distintos países, y nosotros somos el país mejor posicionado para esto. Entonces no tengo duda que esto para nosotros va a ser muy positivo. Pero tenemos que poner las pilas, tenemos que invertir en eso. Y en la medida que lo hagamos, no solo va a ser fácil llegar a ser carbono neutral en 2050, sino que vamos a poder venderle energía a los vecinos. O sea, ese va a ser nuestro negocio futuro, la energía. Así que yo creo que esa es la principal oportunidad que tenemos. Yo creo que así, lista de suma y resta, esta transición para Chile va a ser muy beneficiosa. Muchas gracias, Elías. Ya para ir cerrando, simplemente un último mensaje. Bueno, y aprovecho aquí reforzar la pregunta de Karina Sandoval, porque obviamente ahora sí queremos que saques una bolita de cristal. vienen ¿cierto? las típicas preguntas de las proyecciones y que tiene que ver con el comportamiento de los sectores. Ya algo adelantaste, el tema de construcción, pero también esta es una región muy intensiva en el tema de la agricultura. Entonces, la pregunta es si en estos sectores se va a reactivar, cómo viene el mercado. Y solo un comentario, también teniendo la salvedad que cuando uno miraba décadas atrás las matrices productivas y los cambios en las matrices productivas en la región eran básicamente fotos estáticas, o sea, no cambiaban mucho. Sin embargo, esta última década estábamos viendo que hemos tenido un cierto avance en agregar valor, y eso se ve como algo muy positivo. Pero lógicamente, con todo lo que nos ha ocurrido a nivel nacional y a nivel internacional, las inversiones se han ido frenando un poco. Pero la tendencia iba justamente a agregar valor, a avanzar un poquito más en la cadena productiva, a mejorar los empleos. A lo mejor no necesariamente en la cantidad, pero sí mejorar las condiciones de empleo, la calidad, digamos, de especialización en estos sectores. Pero lógicamente la agricultura sigue siendo un sector muy importante para la región, y la construcción que, bueno, en esta misma ciudad, sector lacustre, zona en Malleco, en Angol, veníamos con permisos de edificación y con tremendos cantidad de proyectos, de hecho por el promedio nacional. Entonces,
obviamente nos ha impactado en lo que teníamos como proyecciones de crecimiento para nuestra región. Y eso como un mensaje final también que nos quiera dejar aquí a la región de la Araucanía. Elías. A ver, primero déjame solo remarcar la tendencia agregada. De ahora en adelante, crecimientos positivos a partir de este trimestre. Si esos crecimientos positivos no se materializan, que puede que no se materialicen si las proyecciones no son correctas, van a generar una política monetaria distinta. Entonces eso es importante. Ya, o sea, la política monetaria que le mostré acá es condicionar un escenario que tiene crecimiento. Si ese crecimiento no se ve y la economía se vuelve a caer por alguna razón que no anticipábamos, vamos a reaccionar. Es lo único que puedo decir respecto a eso. Pero lo importante es que supongamos que se da ese escenario, el escenario que pensamos que es el más probable. Se va a ver crecimiento de la actividad, se va a ver crecimiento en el consumo general. Eso es transversal, todavía probablemente le queda un poco de ajuste a los bienes durables, pero tenemos que ya empezar a ver ajuste y por lo tanto un mejor desempeño del comercio en general, de la región también. La parte de la construcción todavía probablemente tenga un rezago, eso es lo que un poco muestra el catastro, pero ya a partir de principios del próximo año, por lo menos nuestras proyecciones tienen crecimiento. O sea, el primer trimestre del próximo año ya deberíamos tener crecimiento positivo en lo que es la inversión en niveles. Entonces eso debería haberse un mejor desempeño en la construcción a medida que las tasas de política monetaria van bajando, empieza a reactivar el mercado inmobiliario, se sueltan un poquito las condiciones que están bien apretadas en las empresas constructoras y ese sector tiene que empezar a mejorar a partir de la primera parte del próximo año. Agricultura, esa es una pregunta bien interesante porque la agricultura, bueno, obviamente también está sujeta a algunas de las fuerzas que hablé recién que son más globales de la economía, pero tiene muchas cosas idiosincráticas del sector. Entonces eso me retrotrae a la pregunta del cambio climático. Estamos viendo una lluvia muy fuerte, que a los peruanos le pega mucho más que a nosotros, pero a nosotros también nos pega el niño. Y esa lluvia no solamente traen que se arruinen cosechas en una temporada, sino que en la medida que viene acompañado de un aumento de la erosión y un desplazamiento de tierras, te puede arruinar las hectáreas por mucho tiempo. Entonces son varias cosechas. Eso tenemos que hacer un seguimiento, no tenemos hoy día un buen análisis de eso porque no tenemos mucha información todavía de eso. Pero yo creo que eso llega a un punto un poquito más, quizás termino con este mensaje. Cuando hablaba de los temas del cambio climático y medioambientales, el sector más expuesto es la agricultura. La agricultura y la ganadería, pero sobre todo la agricultura. Y ese es el sector donde yo creo que y lo engancho con lo que hablabas de capital humano y de capacitación, ahí yo creo que tiene que haber probablemente se van a ver los cambios más disruptivos del próximo año. En cómo tecnologizar la agricultura para que, por un lado, sea menos dañina para el medio ambiente y al mismo tiempo de hacer eso, es menos expuesta a cambios en el medio ambiente. Una agricultura que tiene menos riesgo, por decirlo de alguna manera. Menos riesgo para la propia actividad de la agricultura. Yo creo que eso es una tendencia que vamos a empezar a ver y quizás termino con ahora sí, este mensaje de acá tenemos un cuello de botella de profesionales muy grande. En Chile en general, ya, pero en este tema en particular. Ya que cómo se hace esta transición, y yo creo que ahí es donde deberían poner foco las universidades. Es solo una sugerencia. Por supuesto. Bien, muchas gracias Elías, muchas gracias al gerente de la División de Política Monetaria del Banco Central, Elías Al-Bagli, por su participación, ¿cierto?, en esta instancia, esta conversación. Les comunicamos que todo el informe, ¿cierto?, está en la página web del banco, bcentral.cl. De la misma manera, ¿cierto?, agradecer a todos ustedes por participar de esta actividad y nuevamente gracias a Corp Araucanía por siempre darnos estos espacios de conversación del futuro de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, un gran aplauso a nuestro excelente expositor. Y se nota cuando el que expone es el que hace la pega. La domina muy bien, don Elías. Felicitaciones. Y muchas gracias a Jorge Petit Roel por habernos acompañado en esto. Agradecer a nuestros socios colaboradores. Voy a invitar ahora a un representante de Arauco, que también es nuestro socio colaborador, para agradecerles haciendo entrega de un presente a nuestro expositor y a nuestro moderador. Por favor, un libro para cada uno de ellos de fotografías de nuestro amigo Diego Spatafore, para que se lo entregue. Muchas gracias. Y una foto respectiva ahí. Uy, qué bonito. Sí, gracias.
Les recuerdo que el miércoles 13 a las 18:45 vamos a hacer aquí en el Dreams también Comando Jungle, presencialmente el podcast que lleva 4 años funcionando con Gonzalo Miller, Pirincho Navarrete, Camilo Férez y Carlos Correa. El próximo miércoles 18:45 y ahora los invitamos a todos a tomar un rico cafecito a la salida y muchas gracias a ustedes. Muy bien, gracias.